¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Damos aquí la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes y también a todos aquellos hermanos que se encuentran en las diferentes redes sociales, y vamos a hablar de un tema que se llama la generación perversa demanda señal. Y dice, vamos a abrir las Biblias en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo capítulo 12, versículo 38, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Gracias, Padre de la gloria, Padre santo, Padre eterno, Padre celestial, por esta palabra tuya, Señor amado, que seas tú, Señor, aquí hablándonos, Señor, a nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí que la generación perversa demanda señal. Aquí estaba Jesucristo, que estaban los escribas y los fariseos. Y los escribas y fariseos eran los que llevaban, supongamos, bueno, en ese tiempo como la palabra de Dios o la religiosidad en esa época, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Entonces ellos lo que eran, supongamos, los dueños de los templos, tenían esa autoridad, y todo el pueblo le seguían a ellos, porque los escribas eran, si no saben, ellos para que los manuscritos antiguos, supongamos, se deterioraban, los escribas eran que hacían copia de los manuscritos antiguos, y así se preservaba la palabra de Dios. Así que entonces estaban los escribas y los fariseos. Los fariseos eran ya los que interpretaban lo que era la palabra de Dios. Y como ellos no estaban de acuerdo que Jesucristo era el Mesías, para ellos era una persona normal, endemoniada, que hacía esos milagros, pero esos milagros los hacía Satanás, dándole el poder a Jesús. Decían que él era Belcebú, que él tenía demonio, y en realidad no era así, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dice que ha venido para quitar el pecado del mundo, para todo aquel que en él cree y no se pierda, así tendrán esa vida eterna. Pero aquí vemos de que ellos querían ver o demostrar que Jesús no era el Cristo, y ellos pensaban que el Mesías iba a venir con las grandes señales del cielo, que iban a venir directamente del cielo, que toda la gente lo iba a ver y que los iba a libertar de la esclavitud de los romanos. Y le decían, entonces ellos como por burla le decían: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y así ellos lo hacían por burla, pero también para demostrar que él sin señal no era el Mesías. Y Jesucristo decía, él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que un gran pez se lo tragó. Y dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches adentro del vientre del pez. Y eso era una representación de lo que iba a pasar Jesucristo cuando Él iba a ser crucificado, que después de ser crucificado y que Él iba a dar su vida por nosotros, iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches, pero su cuerpo iba a estar en el centro de la tierra, iba a estar en el infierno. Por eso dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El cuerpo de Jesucristo ahí quedó en la tumba, pero su alma se fue al Seol, al corazón de la tierra. Dice en la palabra del Señor que Él se fue al corazón de la tierra para predicar a toda esa gente que no conocieron de Cristo, porque antes la salvación solo era del pueblo de Israel, no conocían de Dios. Que sí, que el Señor también juzga según la conciencia de cada uno si no le ha sido predicado Cristo, pero en esto Jesús, ahí vemos el grande amor y misericordia que tiene Cristo con toda la gente, con todos los pecadores. Y allí me imagino que Jesucristo se encontró con muchas culturas que adoraban dioses paganos, pero ahí Cristo dio la oportunidad a toda esa gente, como queriendo decir, adoraban a otros dioses porque no me conocieron, pero bajaré en la tierra por misericordia y les predicaré, y el que me acepte se irá conmigo. Y eso aparece en la Biblia más adelante, que Jesucristo les predicó a todas esas espíritus, a todas esas personas que estaban ahí en la tierra, y los que la aceptaron se fueron con Él, se fueron al cielo. Entonces decía que la única señal que de verdad le iba a dar a los fariseos y a la generación, dice, ¿cómo ve a la generación del mundo, de este mundo? ¿Cómo la ve? Dice, como mala y adúltera. Así lo ve Cristo a esta generación, es mala y adúltera. Pero no solo se refiere al adulterio de que uno está siendo infiel con otra persona, o con un casado que está saliendo con alguien que está siendo casada, o viceversa. Habla de los ladrones y todo lo que pasa. Adúltera se refiere que sí, esa es la mala, los ladrones, lo que están, la gente criminal y todo eso, pero adúltera se refiere también a las personas que están adorando a otros dioses. Y espiritualmente otros dioses es, supongamos, que uno adora a un jugador. Entonces uno dice, bueno, yo adoro a esta estrella, a este cantante. Entonces para Dios uno está adulterando, porque está poniendo en primer lugar su corazón a esos artistas y no a Dios. Porque uno está adorando a esos artistas y no está adorando ni a Cristo ni a Dios. Y como dice la palabra del Señor, que todo lo que respire alabe a Jehová. Y Jehová representa a Dios, representa a Cristo, porque dice que si nosotros adoramos a Cristo, estamos glorificando a Dios. Así que aquí podemos ver de que aquí le dio una respuesta a los fariseos y a los escribas, los enemigos de Cristo, y que era que él iba a estar como el profeta Jonás, pero que lo iban a crucificar, que iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches,
y que después iba a salir de la tumba, glorificado, así ya resucitado, con el poder de Dios, y que después se iba a ir al cielo. Jonás, a los 3 días y 3 noches, ¿qué pasó? El pez lo dejó a la orilla del mar y salió de esa oscuridad del vientre de ese gran pez, y eso le pasó a Jesucristo. Salió de ese gran pez. El pez era el corazón de la tierra, y dice en la Biblia que Dios, con el poder de Él, no lo dejó a Jesucristo estar siempre en el infierno, sino que lo sacó de allí y salió del corazón de la tierra, pero fue a hacer esa misión importante, que los que no habían conocido de Cristo, que lo conocieran, la gente que estaba en el Seol, la gente que no merecía nada de perdón, a saber cuántos se salvaron allí. ¿El Seol qué es? El infierno. Lugar de tormento. El lugar de tormento. Entonces, quién sabe si Saúl, que se suicidó y que se fue al infierno, se habrá ido al cielo, porque ahí conoció de Cristo. Quién sabe si muchos enemigos del pueblo de Israel ahí se arrepintieron y se fueron al cielo, porque esa es una gran oportunidad que le dio Dios a toda esa gente. Y vemos de que aquí dice: los hombres de Nínive, dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí se refería que Cristo llevaba la palabra de Dios y estaba en cierto lugar, supongamos en Capernaum, y les predicaba a la gente y no se arrepentían. Y dice que Capernaum y otra ciudad de Israel, él hacía tantos milagros, predicaba, se miraba el poder de Dios, y dice que no ha habido ninguna persona que hiciera tantas señales de milagros, maravillas, señales como Cristo, y aún así no se arrepintieron. Por eso dice que si nosotros estamos, supongamos, en España, en Santa Coloma, o en cualquier ciudad que estemos, y estamos predicando, y se está predicando la palabra de Dios, no solo nosotros, sino que el pueblo de Dios, y que se ven y se están mirando esas predicaciones, y se están escuchando, se están viendo las señales de Cristo, y aún así no se arrepienten. ¿Qué dice? Que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Nínive qué fue? Era una ciudad que lo mandó a él a predicar ahí, que él no quería ir porque estaban perdidos también. Que fue Jonás, que Dios lo mandó a predicar a Nínive. Al comienzo no quería, pero ya después, cuando se lo tragó el pez a Jonás, se arrepintió Jonás. Y al tercer día el Señor hizo que sacara, que el pez lo sacara de su vientre y lo dejara a la orilla de la playa por donde estaba Nínive. Y Nínive, ¿y qué pasó? Que Jonás, que no quería predicar, porque tal vez decía, bueno, yo soy de otra cultura y aquí no me van a hacer caso, se van a burlar de mí y posiblemente hasta me maten. No pasó así, sino que él predicó que venía una destrucción a esa ciudad, y los reyes, el rey de Nínive, puso a ayunar a toda la ciudad, y dice que hasta los que maman, así, hasta los bebés, los animales lo hicieron ayunar. Así toda la ciudad se arrepintió. Y como se arrepintió, ya no se cumplió esa profecía de Dios que lo iba a destruir, porque ellos se arrepintieron. Y aquí dice Cristo
que los hombres de Nínive no se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Así, todas esas personas tienen más mérito que una ciudad que no se arrepienta. Y aquí vemos que dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán. Eso es lo que yo no entiendo. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién era Salomón? El hijo de David. El hijo del rey David. Entonces dice que Salomón, como tenía esa fama de que era el más sabio de toda la tierra, porque podemos ver de que Salomón le pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios y no le pidió riquezas a Dios. Entonces Dios le dijo, por haberme pedido esta sabiduría y no riqueza, te añadiré más sabiduría y también te añadiré riquezas. Porque vio que el corazón de Salomón no era inclinado en ese entonces a las cosas malas, a las cosas del mundo, a las riquezas. ¿Y quién fue la reina del sur? ¿Quién sabe? La reina del sur Saba. era una reina de Etiopía, que ella escuchó que había un hombre muy sabio y que tenía una gran sabiduría y que le había bendecido Dios a ese hombre, y que había sido bendecido todo el pueblo de Israel por esa sabiduría que Dios le había dado. Entonces resulta que aquí la reina del sur, ella se humilló. Ella no dijo, bueno, yo tengo riqueza, yo soy reina, yo no necesito de esta persona. No, ella reconoció que él tenía el favor de Dios y fue a buscar a Salomón. Entonces, y ella reconoció que que Dios estaba, el Dios de ellos estaba encima de todos los dioses. Entonces aquí dice que ella entabló, le preguntó varias cosas a Salomón, y ella se humilló delante de Dios. Entonces decía Jesús que la reina del sur se levantará con esta generación mala, así las personas que no se arrepienten, y la condenarán. Por eso vemos de que cuando se está predicando una palabra de Dios y nadie se arrepiente, o casi nadie, o poca gente, ¿qué hace Dios? La condena, le pone juicio. Puede ser a un país, o a varios países, o a todos los países, pero en medio de ese juicio es para que varios de nosotros nos arrepintamos. Por eso vemos de que personas que no eran del pueblo de Israel se arrepintieron antes que todos ellos, o antes que muchos del propio pueblo de Israel. Y decía Jesús que ellos tenían más mérito que las propias personas del pueblo de Israel, que no se arrepentían, porque ellos decían, bueno, pero si nosotros tenemos como padre a Abraham, nosotros tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, nosotros tenemos a Moisés, pero nosotros no tenemos a Jesús, porque sabemos que Jesús es hijo de Satanás, que pervierte al pueblo, que hace milagros en el nombre de Belcebú. Entonces decía Jesucristo, mejor ellos, la gente de Nínive y la reina del sur, tienen la salvación, porque he aquí, dice, ¿qué decía? Que a la predicación dice, he aquí más que Jonás en este lugar, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así, ahí decía Jesús, yo soy más importante que Jonás, y soy más importante que la reina del sur, que tiene ya
la salvación asegurada, y aún así no se arrepienten vosotros. Y hablaba a los escribas, a los fariseos. ¿Qué dice la reina? Se levantará En el juicio. Con esta generación, ¿no? Claro, porque Con lo que van a salvar. sí, porque las personas que no se arrepientan, va a haber un juicio final Y la condenará y la condenará. a ella. No, Ella condenará a los que no han creído. los que no han creído. Porque es más, Acuérdense que también podemos ver de que aquí está hablando ya Jesucristo preparando que en primer lugar la salvación sí venía de Jesucristo, pero que la iglesia prácticamente iba a comenzar o ya estaba comenzando por el pueblo gentil, porque aquí él se refiere a personas gentiles, personas que no nacieron del pueblo de Israel. Así eran personas que tenían poco conocimiento de las leyes de Dios, pero que solo al escuchar ya se arrepentían o ya se humillaban. Por eso decía Jesucristo, le decía a los fariseos, a toda esa gente que llevaban las iglesias de aquel entonces, decían, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes, delante de vosotros, porque ellos se arrepintieron y ustedes todavía no me han creído, no han creído. O sea, que los fariseos, son la raza mala. No, los fariseos era como, supongamos, las iglesias antiguas, de la antigüedad. Sí, entonces ellos eran como una secta, pero que llevaban prácticamente todo. Entonces ellos eran los que mandaban. Ellos decidían a quién expulsar de las iglesias y a quién no. Y vemos de que aquí Jesucristo dice de que siempre la generación, hoy vamos a hablar en lo espiritual, ¿cuál es la generación mala y adúltera en estos momentos? Todo el mundo. ¿Vale? Buena respuesta, Dios Carlos. Todo el mundo que no se arrepiente. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí vemos que hay personas que aceptan a Cristo, pero cuando se le muere por una enfermedad un hijo o una madre de cáncer, se enojan con Dios y se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque dice que esta generación mala y adúltera demanda señal. No, lo que pasa es que cuando te da un miedo, te da cólera. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que dicen, bueno, nosotros nos arrepentimos si vemos grandes señales que de verdad lo que estás predicando es Dios. Yo quiero ver a Jesús aquí mismo, o yo quiero que me sane a mi hijo. Y a veces Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque Él solo Él sabe por qué hace todas las cosas. Pero dice que el justo vivirá por fe. Así, por fe. Y fe significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así, hay muchas cosas que no se van a cumplir y nunca se van a cumplir, porque tal vez Dios no lo hace que se cumpla para salvarnos a nosotros, porque Él quiere que nosotros primero le creamos, que no seamos como Tomás, que Tomás siempre pedía ver señales para creer en Jesús, porque como para creer lo que Jesús hacía ciertas cosas. Cuando cuando Cristo resucitó, dice que él fue a buscar a todos los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, porque tenían miedo de que le iban a hacer daño a los discípulos. Y Jonás no estaba allí, había salido. Entonces Jesús se le apareció a todos los discípulos menos a Tomás. Y cuando
los discípulos decían, hemos visto a Jesús, estuvo con nosotros, Él ha resucitado de verdad. Y Jonás aún así decía, yo no creo en nada de eso, si no veo, si no meto. Tomás, perdón. Si yo no meto mi dedo donde Él fue clavado y meto mi mano en el costado donde le hicieron la herida de la lanza a Jesús. Y por eso decía Jesucristo, bienaventurados todos aquellos que me han oído y han creído y no me han visto. Gloria a Dios, aleluya. A veces tenemos que arrepentirnos sin ver. Han creído y no lo han visto. Han creído y no lo han visto. Sí, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Que muchos hemos creído sin ver a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Por eso decía, la única señal que Cristo dio es su muerte en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Y que Él resucitó al tercer día. Porque dice que de ahí viene la salvación. La salvación viene de los judíos, de Cristo, porque Él era judío. Bueno, la salvación viene de Cristo, pero de ahí viene de los judíos. Entonces Cristo dio la vida por todos nosotros. Y esa es la gran señal de la salvación, la cruz. ¿Por qué? Porque allí cargó todos nuestros pecados, derramó su sangre preciosa en esa cruz, nos compró a ese precio de sangre, sangre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y nos compró a todos, y somos propiedad de Él. Solo que nosotros lo único que nos queda es abrir nuestro corazón, arrepentirnos y no ser como los escribas y los fariseos o como la generación que demanda señal, que uno dice, no, si yo no veo a Jesús mismo que se me aparece, yo no voy a aceptarlo de corazón. Pero dice que viene un día que Él va a someternos a juicio a cada uno de nosotros para ver lo bueno y lo malo que hicimos, y de verdad si nosotros hemos tenido una vida aceptable delante de Dios, porque sabemos que Cristo vino por todos nosotros, vino para salvarnos, nada más. Él merece toda la honra, toda la gloria, Él merece toda la alabanza, y Él dio toda esa vida por amor a nosotros, por amor a nuestro Padre Celestial. A Él no le importa si nosotros somos malos o hemos sido malos, si nosotros estamos en adulterio. A Él no le interesa que nosotros hemos hecho lo peor de lo peor en esta tierra, porque la gente le puede decir a uno, si tú no tienes salvación, si tú has hecho tales cosas, y la gente así es, nos va señalando que nosotros no tenemos salvación y que nosotros nunca vamos a cambiar. Pero para eso vino Cristo, para romper toda esa obra de las tinieblas, y con Él te cambiará. Él nos cambiará a todos nosotros, si nosotros de verdad abrimos nuestro corazón. Por eso, si nosotros lo hemos oído la palabra de Dios, la palabra de la salvación, pero de verdad nosotros lo rechazamos por no ver esas señales, pues dice que nosotros seremos condenados a la perdición. Yo digo, ¿y para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para estar perdidos? No vale la pena. Para estar perdidos y vivir una vida mala, una vida miserable, es mejor aceptar a Cristo, porque Él siempre está cuidándonos a nosotros. Dice que nosotros no vemos, pero hay ángeles alrededor de nosotros
que Dios envía para cuidarnos. Está la presencia del Consolador, del Espíritu Santo, aquí en la tierra, que es el que representa a Dios aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo también nos va guardando. Pero dice que un día será quitado el Espíritu de Dios, será quitado todo, pero cuando venga Jesús a recoger a su iglesia, pero aún así, cuando venga la gran tribulación, dice que ya no estará el Espíritu de Dios, ya no estará, ya no habrán los dones del Espíritu Santo, ya no habrá nada, solo quedará el amor. Solo eso quedará, el amor de Dios. Y solo con el amor se arrepentirán muchos en la gran tribulación. ¿Pero quién quiere pasar la gran tribulación? Nadie, ¿verdad? Nadie. No. Entonces, el Señor nos demanda eso, que no seamos la generación perversa que demanda señal. A veces nosotros como cristianos queremos ver señales, que un familiar se sane, y no podemos apartar de Dios si no vemos esa sanidad, o podemos guardar rencores. Y a veces el Señor dice, no, yo me la llevo a esta persona, me la quiero llevar ya, porque si no, se me va a perder si le alargo su vida. Y uno a veces uno no puede descifrar la mente de Dios. Y a veces Dios lo hace para salvar a esa persona. Y nosotros, como no hemos visto esas señales, nos convertimos en esa generación mala y perversa, porque nos apartamos de Dios por no ver esas señales y por no ver muchas señales. A veces uno piensa hacer que al final va a ser millonario y a veces es más pobre que nunca. Pero lo bueno es que tenemos a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Que uno dice, Señor, soy más pobre que nunca, pero tengo la salvación. Gloria a Dios. No vi esas señales del cielo que me ibas a dar riquezas, pero tengo la riqueza celestial. Gloria a Dios, aleluya. Así que seamos salvos por fe, no por gracia. Y seamos felices con lo que Dios nos ha dado, porque en eso radica la felicidad, que nosotros estemos con Cristo, que nos gocemos con Él, que si vemos señales, no vemos señales, pero allá arriba nos está esperando Él, tarde o temprano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién quiere salvarse? ¿Quién quiere irse al cielo? ¿Está por la eternidad? Todos. Pues levantémonos y vamos a orar a los que se puedan levantar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, te agradecemos por estar aquí presente, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor amado, a ti, y sabemos, Señor, de que los tiempos están malos, que muchos deseamos ver señales tuyas, pero como dice tu palabra, que por fe somos salvos y el justo vivirá por fe. Te pedimos, Señor, perdón si te hemos fallado, si de verdad, Señor, nos hemos alejado de ti, y te clamamos, Padre de la gloria, para que tú, Señor, nos ayudes a seguir adelante. Nos reconciliamos contigo, Señor Jesucristo, si te hemos fallado, si nos hemos alejado de ti. Te pedimos perdón también, Señor. Y si nos hemos desviado, ayúdanos, Señor, a estar de vuelta a tus caminos, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria, por este culto, por esta palabra tuya, Señor amado. Y Señor, ven bendiciendo a toda la gente que nos están mirando por las redes sociales y a todas aquellas personas que nos encontramos en este lugar, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor. Amén.